En primer lugar, gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy y especiales gracias a Juan Villoro por haber aceptado tan generosamente la invitación de APEVA, de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Siempre es un placer escucharlo. Creo que hoy giraremos entre la literatura y la subjetividad y todo desde lo que allí se abra a pensar o a discutir entre nosotros. Quiero agradecer también a Gonzalo Aguilar y al Malva, que a través de Magdalena Rupe y el Departamento de Literatura nos ha abierto sus puertas en el día de hoy. Voy a presentar a Juan Villoro, aunque ustedes lo conocen. Me gustaría leer públicamente algo de él, sobre él. Es dramaturgo, novelista, cuentista, ensayista y periodista. Juan Villoro nació en la Ciudad de México en 1956, ha sido profesor en la UNAM y profesor visitante en la Universidad de Yale, Princeton y Pompeu Fabra de Barcelona, así como en la Fundación de Nuevo Periodismo, creada por Gabriel García Márquez. Es columnista de Reforma, México y El Mercurio, Chile. En 2012 obtuvo el Premio Iberoamericano José Donoso por el conjunto de su obra, otorgado en Chile. Entre los reconocimientos que ha recibido en México se encuentra el Premio Mazatlán por su libro de ensayos literarios Efectos Personales y el Premio Javier Villaurrutia por su libro de cuentos La Casa Pierde. Recibió en España el Premio Herralde por su novela El Testigo. En Argentina el Premio ACE por su obra de teatro Filosofía de Vida. Y en Cuba el Premio José María Arguedas por su novela Arrecife. Su periodismo ha sido reconocido con los premios Rey de España, Ciudad de Barcelona, Manuel Vázquez Montalbán y el homenaje Fernando Benítez de la Feria Internacional del Libro. Su libro más reciente que recomendamos es La utilidad del deseo, que reúne ensayos literarios y fue publicado en 2017. Su obra, vale agregar, se ha traducido a numerosos idiomas. Nos va a hablar de la narrativa, la conciencia narrativa y las funciones de la mente. Él ha preparado conferencia, así que yo los dejo en sus manos y te escucho desde el público. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Gracias a los amigos de la Sociedad Psicoanalítica de Buenos Aires, a los amigos del Malva por la oportunidad de estar aquí una vez más. Hace algunos años presenté una novela mía, Materia Dispuesta, en esta sala. Aprovecho para hacer un comercial. Hay una obra de teatro mía que se está presentándose, bueno, empieza formalmente en cartelera el próximo viernes en el Teatro Regina, ahí en Avenida Santa Fe, con Fabián Vena. Es una obra que se llama Conferencia sobre la lluvia, es un monólogo y Fabián Vena, bueno, ha tenido el atrevimiento de memorizar este texto, que es casi como tener un libro dentro, son como 100 páginas, pero las interpreta con una extraordinaria agilidad. Entonces esto estará de lunes a domingo en el Teatro Regina durante unos 2 meses, es la temporada, al menos en su arranque. Entonces, bueno, aprovecho para comentar eso. Voy a hablar efectivamente de la conciencia narrativa, tratando de indagar desde la narración algunos de los misterios de los procesos mentales, y desde ahora pues los invito, si alguno de ustedes tiene un comentario posterior a esta larga exposición que haré, o alguna pregunta, alguna inquietud, pues con todo gusto podemos luego proseguir a partir de un diálogo. La conciencia narrativa. El lunes 13 de noviembre de 2017 visité la casa de mi amigo el escritor Sergio Pitol en la ciudad de Jalapa, donde había estado en innumerables ocasiones. Extrañé los perros que animaban el lugar y a los empleados que se habían convertido en parte de su familia ampliada. Entonces comprendí que nunca había estado ahí en silencio. Los muebles, la mayoría de ellos comprados en Rusia, estaban en su sitio, y en el piso de arriba, detrás del escritorio del maestro, seguían las fotografías de sus amigos
y de sus escritores favoritos seguían decorando la pared. Ya habituado a la insólita calma que dominaba la casa, distinguí una melodía que emanaba de la habitación del dueño. Sergio Pitol oía un aria de ópera. Nos habíamos conocido en 1978 cuando la novelista Julieta Campos organizó el ciclo Encuentro de Generaciones. La generosa idea de esas sesiones consistía en reunir a un autor consagrado con un principiante. Sergio tenía entonces 45 años, edad que en la literatura aún admite la descripción de joven promesa. Según relata en su libro El arte de la fuga, él pensó que sería el novato de la mesa. Su sorpresa fue mayúscula al saber que se había convertido, sin homenajes ni transiciones de por medio, en un veterano. Trabamos instantánea amistad y con la confianza que otorga el afecto durante décadas me responsabilizó de haberlo convertido en un anciano. Ahora ese amigo esencial me aguardaba al otro lado de una puerta pintada de color azul celeste. Desde 1978 Sergio había asumido la tarea de educarme. En aquel tiempo él vivía en Moscú, donde se desempeñaba como consejero cultural de la Embajada de México. Después del encuentro de generaciones, emprendió una pedagógica correspondencia en la que me recomendaba lecturas, actividades, bebidas alcohólicas, música, de Stravinsky a Toña la Negra, viajes a países raros y de preferencia socialistas. Yo tenía 22 años y atesoraba sus consejos como mandamientos. Poco después, Pitol volvió a México y conspiró para que me enviaran a Berlín Oriental como agregado cultural. Yo hablaba alemán y me insistió en que aprovechara la estancia para convertirme en traductor literario. A él le debemos cerca de 100 traducciones del ruso, el polaco, el francés, el inglés y el italiano. Seguí su consejo y durante años mi vida transcurrió como un intento de poner mis pasos en sus huellas. De autor minoritario, Sergio pasó a convertirse en figura de culto y en 2005 recibió con justicia el premio Cervantes. Lo acompañé a la ceremonia de entrega en Alcalá de Henares y me pidió que no me apartara de él en las cenas ni en los tumultuosos cócteles que estaban previstos. Sergio tenía dificultad para oír por un accidente de tránsito sufrido en Polonia muchos años antes. Pensé que deseaba tenerme cerca para que le comentara lo que le decían. La causa era otra. No reconozco las caras. Se me están olvidando las cosas, comentó. Recordé que meses atrás habíamos tenido un diálogo público en el Centro Nacional de las Artes y él había olvidado un nombre al que concedía un valor reverencial. Todos pasamos por despistes, pero llevamos tatuados ciertos códigos. Lo extraño no era que Sergio olvidara un apellido, sino que ese apellido fuera el de Tolstoy. Un tema decisivo en su narrativa es la recuperación de la memoria. Con talante platónico, el autor de Nocturno de Bujara consideraba que recordar es conocer. Sus libros no recuperan escenas del pasado ya clasificadas, sino instantes fugitivos que no había hallado hasta ese momento y que gracias a los sortilegios de la narración encuentran su sitio en la página. En otras palabras, no cuenta lo que ya recuerda, escribe para recordarlo. Remo Bodei ha señalado que el déjà vu es una especie de sueño al revés. Si mientras dormimos lo real adquiere la ambigüedad de lo que es imaginado, con el déjà vu lo ilusorio adquiere realidad. De pronto estamos ante una segunda versión del presente. Zweite Gegenwart la llama Goethe. La literatura de madurez de Sergio Pitol mezcla con soltura la ficción y la autobiografía para investigar el pasado. Esos textos híbridos procuran un retorno a momentos extraviados en la mente del autor. El pretérito es visto como una cantera de datos inconexos que cobra sentido y relevancia al insertarse en un relato. No se trata de una actividad ajena al rigor o al control estilístico. Aunque era afecto al esoterismo y a cualquier terapia que tuviera rubro de alterna, Pitol no concebía su oficio como un rito de vudú ni aspiraba a que su espíritu fuera poseído por otros. Su oficio era
el de un buscador de memoria. Su método semejaba al de la música de jazz. El recuerdo seguía un patrón básico con zonas reservadas para la improvisación. En El arte de la fuga, Pitol narra la sesión de hipnosis a la que se sometió para dejar de fumar. Ya en trance, un proceso asociativo lo llevó a recuperar un momento doloroso sepultado en capas temporales que él creía haber olvidado para siempre, con rara objetividad, como si desde mucho tiempo antes hubiera tenido a su alcance esa imagen. Pitol vio a su madre después de haberse ahogado en el río Atoyac. La precisión con que recordó el episodio le hizo saber que eso nunca había desaparecido de su mente. Era la primera vez que veía la escena, pero llegaba a él con la distanciada emoción de lo que ya ha sido revisado muchas veces, las suficientes para superar el trauma. Esa imagen, fundadora de todo lo que vendría después, no había desaparecido de su conciencia, pero hasta entonces había carecido de la oportunidad de mostrarse sin perturbar de manera definitiva al autor. En forma accidental, la hipnosis llevó al novelista a un descubrimiento estético. No dejó de fumar y en ese sentido la terapia fracasó, pero decidió convertir lo experimentado durante la sesión en un sistema de trabajo. A partir de entonces comenzó a escribir los libros que integran su trilogía de la memoria. Borges comentó que Dios le había deparado la magnífica ironía de brindarle los libros y la noche, la literatura y la ceguera. Algo semejante sucedió con Pitol hace unos 10 años. El expedicionario que buceaba por escrito en sus recuerdos para sorprenderse a sí mismo, comenzó a perder la memoria. En forma paulatina y progresiva dejó de escribir, de leer, de hablar. En 2017, al traspasar el umbral de su recámara, vi al maestro con las elegantes ropas de siempre, pantalón de pana, chaleco, calcetines de rombos, gorra de tweed. Oía música acompañado por su sobrina, Laura de Menegui, 2 enfermeros y una empleada. La televisión transmitía caricaturas que parecían interesarle. Frente a él, un librero contenía sus libros traducidos a numerosas lenguas. La errancia de Pitol por diversos países había concluido en esa casa, donde creó un perfecto Shangri-La. Cada mueble y cada adorno aludían a su personalidad, y sin embargo, él estaba al margen de todo eso. Era posible que la mente, que había poblado numerosas páginas de escenarios y personajes únicos, hubiera desaparecido por completo. Lo saludé y me vio con curiosidad, como si tratara de leer una frase manuscrita en mi rostro. Luego sonrió en forma beatífica. «Te reconoce», dijo su sobrina. Ignoro hasta qué punto esto fue cierto. El gesto transmitía un afecto placentero. Recordé otro verso del inevitable Borges. En su poema Los Justos describe a las personas que salvan al mundo con gestos minuciosos. La balanza del bien depende de mínimas formas de resistencia. Una de ellas consiste en acariciar a un animal dormido. La sonrisa de Sergio tenía esa forma de ser justa. Me tocaba como si yo fuera un animal dormido. Su mente era una flama disminuida, pero aún capaz de ese resplandor, la última lección de mi maestro. La invención del yo, el huésped inesperado. La materia que cobra conciencia de sí misma no dejará de ser un misterio. Incluso los científicos suelen describir el proceso con términos que aluden a la magia y los prodigios. Los médicos Bruno Estañol y Eduardo Césarman han hablado del telar encantado. El inquilino de la mente no siempre se siente dueño de ella. ¿Ser o no ser?, pregunta Hamlet, y con esa duda funda la conciencia intelectual. El conocimiento requiere de certezas. El arte trabaja con la incertidumbre y procura que no se resuelva. La vigencia de una obra depende de las diversas interpretaciones que suscita, de la capacidad de traicionarse a sí misma.
Un texto informativo es necesariamente unívoco, debemos comprenderlo sin vacilaciones. En cambio, un texto narrativo se abre a distintas hipótesis y conjeturas. Tomemos un ejemplo que en su día fue noticioso. Zinedine Zidane, que condujo a Francia a la Copa del Mundo en 1998, prosiguió su brillante trayectoria hasta llegar al Mundial de Alemania en 2006. Se trataba de su último cotejo y él había anunciado que se retiraría en cuanto su selección fuera eliminada. No se esperaba mucho de ese equipo, sin embargo, en forma sorpresiva, la jubilación del astro francés se pospuso partido a partido hasta llegar a la final contra Italia. El jugador nacido en Argelia tenía una oportunidad de retirarse en plan glorioso. Anotó un penalti con maestría, pero poco después perdió la cabeza en el más literal de los sentidos, embistiendo al italiano Materazzi. El astro francés fue expulsado. Esa noche en el estadio de Berlín no le estaba reservada la hazaña del héroe, sino el retorno al barro mortal de los hombres. Hasta acá, la historia es unívoca e incontrovertible. Fue lo que pasó en aquel momento y aquel lugar. Pero basta una pregunta para transformar la información en narración. ¿Por qué sucedió eso? Como en muchas otras circunstancias del acontecer humano, no hay una respuesta. El propio protagonista se sorprendió de lo ocurrido. Fue agredido verbalmente por el defensa, pero eso ocurre en todos los partidos. Zidane jugó en la Juve y conoce el valor de las injurias italianas. Podía echar su carrera por la borda solo porque el adversario recordara la vencida honra de su madre y de su hermana. Otro argelino, Albert Camus, dijo que preferiría traicionar a su patria que traicionar a su madre. El lenguaje de la sangre vernácula hablaba por él, pero ¿cómo pudo suceder aquello justamente en la final, cuando Zidane ya era un veterano del ultraje? ¿Qué lo llevó a sabotearse de ese modo? Jorge Valdano me comentó al respecto. Cometió el error de ver a los ojos a su oponente. ¿Puede una mirada derrotar un destino? Muchos siglos antes de esa gesta, otro combatiente descubrió el turbador poderío de una mirada. Anaximandro salió de la batalla para rendirse ante una mujer con estas palabras: no me vencieron los ejércitos, fui derrotado por tus ojos. La conciencia narrativa exige que algo pueda ser entendido de distintos modos. En numerosas ocasiones la tragedia ocurre cuando dos contendientes tienen razón, cada uno a su manera. Muchas de las cosas que hacemos nos causan extrañeza y a veces vergüenza. Al visitar a mi admirado Sergio Pitol, atestigué la forma en que una mente se despojaba de sí misma. Y sin embargo, también en circunstancias menores, nos sobresalta nuestra conducta. ¿Por qué elegimos una cosa y no otra? ¿Por qué damos un cabezazo que nos derrota a nosotros mismos? Basta ver fotografías de los años 70 para saber que no solo la moda, sino nosotros mismos habíamos perdido el rumbo. En verdad pensamos que nos veíamos bien con el pelo afro y pantalones de pata de elefante. ¿Y qué decir de nuestros arrebatos sentimentales? ¿Cómo fue posible que en aquella tarde inmóvil, destinada a ocupar en nuestra memoria un espacio distintivo, tan definido como la rotonda de un parque, invitáramos a bailar a esa chica y tardáramos un matrimonio y varias décadas en pronunciar, como el atribulado Swann de Marcel Proust: pasé los mejores años de mi juventud con una mujer que a fin de cuentas no era mi tipo? En su doble condición de escritor y filósofo, Alejandro Rossi abordó el tema de las elecciones de este modo. ¿De dónde viene esa preferencia por el verde? ¿Decido yo eso? ¿O más bien me topo con ese gusto como si fuera un huésped inesperado? ¿Decido yo acaso la temperatura de mi cuerpo? ¿Decido yo ser un animal de sangre fría? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué decido? ¿Decido yo que tú me gustas? Es mentira. Yo no decido amarte, yo te amo. Yo padezco ese estado y a veces, es cierto,
también lo gozo, pero no soy el creador de sus vendavales. Decido yo que ese sabor es inigualable. Es mentira. ¿Por qué me agrada la mostaza? He decidido yo en algún momento de mi vida, en el fragor de una cena amistosa o al atravesar bamboleante una calle, que desde ese momento me gustará esa pasta terrosa y picante. ¿De dónde viene ese deseo imperioso de hablar? ¿De dónde llegan las cosas? ¿Dónde estoy yo? Lo repito, no decido amarte, yo te amo. Este fragmento pertenece al texto En plena fuga. Alejandro Rossi se encuentra sentado en un sillón y sin embargo todo se le escapa. Cada una de sus elecciones se presenta ante él como un huésped inesperado. Quien piensa es el inestable inquilino de sí mismo que habita en forma incierta el espacio que el cuerpo le tiene reservado. Escribir significa hablar desde esa voz necesariamente pasajera, que en modo alguno es la voz real del autor, sino la que asume para contar su historia con el sentido de la fragmentación y la ocasional extrañeza con que se desconoce ocasionalmente a sí mismo. Douglas Hofstadter, científico, traductor de Pushkin y autor del muy leído Gödel, Escher, Bach, un eterno y grácil bucle, afirma: en el cerebro maduro existen cierto tipo de estructuras o patrones que dan lugar a la sensación de un yo. La literatura es la historia de esa sensación. ¿De qué manera nos localizamos a nosotros mismos? Nos identificamos con lo que somos. La primera vez que oímos nuestra voz en una grabación, experimentamos algo extraño. ¿En verdad hablamos así? De la misma manera en que nuestro oído interior escucha una voz diferente, la imagen mental que tenemos de nosotros no siempre se corresponde con la que vemos reflejada en los espejos. Al caminar por una zona comercial, vemos las mercancías en los escaparates, pero también nuestra tenue silueta en el cristal, y acaso la contemplamos para cerciorarnos de que realmente estamos ahí. En su novela Farabeuf, Salvador Elizondo reflexiona en la evanescente condición del yo. El título alude al célebre cirujano francés Louis-Humbert Farabeuf. Con fría y a veces cruel precisión, el autor disecciona un cuerpo en busca de su esencia. ¿Qué nos salva de ser irreales? Sabemos que existimos al vernos retratados o reflejados. Sin embargo, de modo paradójico, una imagen que se encuentra fuera de nosotros es lo que provoca un sentido de identidad. ¿Y en qué medida esto nos constituye verdaderamente? Lo que reconocemos como nuestro cuerpo, ese cuerpo que solo advertimos cuando se lesiona, desde el punto de vista identitario, es una imagen externa, una imagen fuera de nosotros. Esto se extiende a la forma en que somos reconocidos por los demás. Cuando mostramos una credencial para identificarnos, lo importante no es que la fotografía se parezca a nosotros, sino nosotros a la fotografía. La más profunda entidad del ser es una mera representación. Entusiasta de la filosofía de la composición de Edgar Allan Poe, Salvador Elizondo juzgaba que el arte no depende de contenidos intrínsecamente estéticos, sino de la mirada que permite verlos de ese modo, lo cual explica que el dolor, los quebrantos, la enfermedad, las deyecciones, la basura y otros elementos que parecerían rechazar el placer puedan, eventualmente, formar parte de la belleza. Es la mirada, la interpretación, lo que nos dota de significado. Elizondo dedica las cerca de 200 páginas de Farabeuf a narrar la crónica de un instante. Esta obsesiva captación de sentido deriva de una de las premisas de Paul Valéry. Necesitamos ser dichos para existir. Nos constituimos como personas a partir de un relato que nos permite insertarnos lógicamente en la realidad y soportar sus desafíos. La indagación del yo permite que el sujeto sea comprensible.
pero esto no necesariamente significa que sea agradable. Entender no es lo mismo que aceptar. El telar encantado, ese cerebro del que hablan ciertos médicos, produce monstruos. El yo narrativo tiene una condición escindida, cuestiona el entorno y se cuestiona a sí mismo. Escribir literatura significa no estar seguro. La vacilante conciencia narrativa alcanza algunos de sus mejores momentos al entrar en conflicto con las emociones. El cortocircuito entre la razón y el sentimiento provoca neurosis imprescindibles para crear personajes. Fernando Pessoa lamentaba que su corazón no pudiera decidir con total autonomía. Dice Pessoa, lo que en mí siente está pensando, lo que en mí siente está pensando. El raciocinio frenaba la sinceridad de sus afectos, y esto, por supuesto, le parecía lamentable. La inevitable tensión entre lo que deseamos hacer y lo que debemos hacer, en términos freudianos, la clásica oposición entre el principio del placer y el principio de la realidad, determina los destinos de Madame Bovary, del joven Werther y de tantos otros personajes que pagan sus atrevimientos con la desgracia o la muerte. Difícil es luchar contra el deseo, lo que quiere lo compra con el alma, escribió Heráclito. El grado de inteligencia no siempre rescata al sujeto de sí mismo. Hay neurosis que requieren de una alta sofisticación intelectual. Las academias y los centros del saber suelen ser teatros del peculiar idiotismo de la inteligencia, las taras a las que solo se llega cuando se vive en elevado estado de abstracción. Con frecuencia, el desmesurado cociente intelectual habita otra realidad. Cuando un hombre confunde su corbata con la servilleta, no necesariamente se trata de un patán, puede ser un candidato al premio Nobel. Las fronteras exteriores del cerebro. Pocos autores han contribuido tanto a definir el punto de vista narrativo como Henry James, el autor de Otra vuelta de tuerca, traducción célebre de José Bianco, escritor argentino. Comenzó por servirse, a tono con el siglo XIX, de narradores omniscientes que conocían los pensamientos de todos sus personajes. James operaba en esta fase de su andadura como un demiurgo o un jugador que mueve todas las piezas de un tablero de ajedrez. Eso facilitaba su tarea, pero la apartaba del verismo psicológico. Resulta imposible que alguien conozca simultáneamente lo que todos piensan. El hermano del escritor fue el eminente psicólogo William James, y no hay duda de que ambos se influyeron recíprocamente. El novelista evolucionó hacia el estilo libre indirecto, donde un personaje del que se habla en tercera persona funge como nuestro delegado a la trama. Solo si él se asoma a una cerradura, sabemos lo que hay detrás de la puerta. Para definir el yo literario, Henry James advierte que se debe comprender todo su radio de influencia. En 1881 hace que Madame Merle, uno de los personajes de Retrato de una dama, diga: cuando usted tenga mis años, verá que todo ser humano tiene su caparazón, y hay que tener en cuenta tal caparazón. Al hablarle de caparazón me refiero al conjunto de circunstancias que lo envuelven. No existen el hombre ni la mujer totalmente aislados, y cada uno de nosotros está constituido por un puñado de accesorios. ¿Qué podemos llamar nuestro yo? ¿Dónde empieza y dónde acaba? Se desborda hacia todo lo que nos pertenece y luego refluye. Yo sé qué parte de mí misma está en los vestidos que me gusta ponerme. Tengo un gran respeto por las cosas. Para los demás, el propio yo es la expresión de una misma, más la casa propia, el mobiliario, los vestidos, los libros que lee y los amigos que tiene. Todas esas cosas son significativas. Hasta aquí la cita de Henry James. Para el antropólogo de la cultura Roger Bartra, este pasaje anticipa la idea del exocerebro, que trataremos más adelante, y lo compara con otro fragmento del psicólogo William James, escrito 9 años más tarde.
cito a William James, en su acepción más amplia, el yo de un individuo es la suma de todo lo que puede llamar suyo. Fíjense la consonancia entre el escritor y el psicólogo, cómo consideran este caparazón que rodea a las personas como parte del yo. Dice, no solo su cuerpo y sus poderes psíquicos lo definen, sino también su ropa y su casa, su esposa y sus hijos, sus antepasados y sus amigos, su reputación y sus obras, sus tierras y sus caballos, el yate y la cuenta de banco. Todas esas cosas producen las mismas emociones. Se podría alegar que estamos ante una concepción altamente burguesa del yo, definida por sus posesiones, por las posesiones. Así lo indica el inventario levantado por William James. Olvidemos el yate y los caballos. Lo importante es que el yo está constituido por lo que alguien piensa o deja de pensar, pero también por su entorno y las huellas que deje en él. Desde el punto de vista literario, los objetos se cargan de recónditos significados. Para criticar a Humbert Humbert, su padrastro y seductor, Lolita le dice, hablas como un libro. En este caso, la palabra libro no debe ser entendida como lo que habitualmente denota. Libro significa para la adolescente un tedio encuadernado, un lenguaje oficioso, una excusa para ejercer el poder, las palabras huecas y rutinarias con que los mayores imponen su autoridad. El estilo literario altera el sentido habitual de las palabras. Lolita, que desprecia la cultura, demuestra la diferencia entre el lenguaje literario que ella usa sin saberlo y el lenguaje instrumental de los diccionarios. Lolita habla de un modo único, erróneo, caprichoso, irrepetible y critica a su perverso padrastro que se expresa correcta y aburridamente como cualquier libro. No hay forma de escribir literatura sin utilizar valores entendidos, sin aceptar que una cosa puede significar otra. En esto, ver aquello, pide Octavio Paz. Contra el lenguaje literal, el escritor inventa una lengua privada que pide complicidad. Cuando dos amigos se encuentran, basta que aludan a una fecha, una dirección o un nombre propio para entrar en el tema que los afecta. La literatura no puede crear una intimidad de esa naturaleza, pero puede crear la ilusión de esa intimidad. La novela Corazón tan blanco de Javier Marías comienza con la frase: no he querido saber, pero he sabido. El tono es claramente confesional. El narrador se arrepiente de estar en posesión de una verdad que no deseaba averiguar y nos incluye en su círculo para compartir su elocuente incomodidad. ¿Por qué no quiso saber, pero supo? De pronto estamos en el estrecho ámbito de los iniciados. Sin conocer la historia, entendemos que se trata de algo obtenido al margen de la voluntad, algo que puede afectar y acaso envenenar. La historia se presenta como un contagio. El lector está a punto de saber sin haberlo querido. La literatura debe mucho a estos valores entendidos, a las alusiones, pero también, por supuesto, a la paranoia, a las causas remotas que piden explicar una trama. Muchas veces la chispa inicial proviene de una simple sospecha. Algo no encaja y debe ser dilucidado. La obra entera de Marcel Proust es una decodificación de signos que cambian de significado a medida que se recobra el tiempo perdido. Algunos de ellos resultan agraviantes, pues se trata de engaños dolorosos. Monumental tratado sobre los celos, la novela de Proust procura descifrar esa enciclopedia de los misterios que es el ser amado, la criatura idealizada en la que se depositan expectativas imposibles de cumplir. Toda pasión emite signos. A propósito de la necesidad de decodificar los afectos, escribe Gilles Deleuze, las mentiras del ser amado son los jeroglíficos del amor, la sospecha, el secreto y otros estímulos. La historia de la literatura es la historia de la progresiva apropiación de la mente. Desde su origen, la novela moderna pone en tela de juicio la percepción
de la realidad. El Quijote explora los excesos de la imaginación, la frontera donde el raciocinio colinda con el delirio y se confunde con él. Enfermo de literatura, Alonso Quijano lee el mundo como si fuera una novela, lo sobreinterpreta, cree que una posadera es una princesa y su taberna un castillo. La comicidad del libro proviene del desencuentro entre la subjetividad del protagonista y las burdas condiciones de lo real. Esto no impide que el caballero de la triste figura pronuncie las verdades a contrapelo que solo pueden decir quienes habitan en los márgenes de la sociedad: los bufones, los mendigos, los niños, los alcohólicos, los intoxicados, los locos. En el vértigo de sus ensoñaciones, el Quijote exclama: «Yo sé quién soy», con rotunda contundencia. Y en ocasiones su introspección es asombrosamente sensata. En otras se parece a ciertos pacientes de hospitales psiquiátricos que afirman con la misma rotundidad ser la encarnación de un personaje histórico. Por algún motivo que quizá haya sido estudiado, el prócer favorito de la demencia ha sido Napoleón. Cervantes se benefició de la forma en que su personaje distorsionaba el entorno para crear una obra maestra de la ironía. Ahí la realidad es representada por Sancho Panza, los diálogos que van del caballo al burro, es decir, del Quijote a Sancho, representan el viaje de la ilusión al sentido común. Entre otras cosas, Sancho y el Quijote discuten un asunto. En las novelas de caballerías, los héroes nunca necesitan dinero. Ajenos a las molestias de la vida diaria, decapitan gigantes. En cambio, el esforzado Quijote y su escudero tienen que pagar por su comida. Cervantes despliega un teatro de la fantasía y al mismo tiempo lo sumerge en la cotidianidad. Los personajes conciben prodigios, pero apestan. En el siglo XIX, Nikolai Gogol perfeccionaría la comicidad del ser humano que aspira a lo sublime, pero está condenado a tener un cuerpo. La relación entre la mente y el organismo produce desacuerdos que pueden ser risibles. Cuando nos creemos estupendos, sufrimos un retortijón. Con el fin de reforzar la verosimilitud de su historia, Cervantes recurrió a un recurso favorito del Renacimiento: el manuscrito hallado. No se postula como el padre de su invención, sino como su padrastro, es decir, como el albacea que adoptó un texto ajeno. El autor manifiesto es un árabe, Cide Hamete Benengeli, que Cervantes ha mandado traducir, pues ignora esa lengua que para mayor atrevimiento es la del enemigo. El libro pide ser creído porque el autor cuenta las condiciones de apropiación del texto, las peripecias para traducirlo y los problemas para darlo a la imprenta. Cuando pierde fragmentos, lo sustituye por novelas breves de emergencia. Cervantes administra así la obra de Hamete Benengeli y duda de ella. Curiosamente, así la vuelve más creíble. Al revés de lo que ocurre con el dogma religioso, la literatura adquiere mayor veracidad si admite la incertidumbre. Del Quijote a nuestros días, la literatura ha dependido de una progresiva conquista de la subjetividad. Aunque numerosas narraciones recientes confunden la introspección con meras descripciones cotidianas, probablemente intrascendentes, ¿no? Como la forma en que alguien lava la ropa o la forma en que lleva una vida cotidiana, toda esta autoficción tan en boga. Aún así se puede decir que la literatura ha dependido de una cada vez más profunda conquista del sujeto narrativo, es decir, de la mente que está contando una historia. Los avances de la medicina fueron decisivos para que en paralelo la literatura se atreviera a una exploración interna del cuerpo. La invención de la anestesia permitió indagar organismos sin dolor y apartó a la cirugía del estigma de procurar suplicios dignos de los matarifes. El estetoscopio y los rayos X
llevaron a un sondeo acústico y visual de los sonidos y las sombras que nos definen desde dentro. Así como los médicos suelen autorizar ciertas dosis de alcohol a la semana, con la misma anuencia autorizaron a los escritores a vencer el tabú de interiorizarse en un cuerpo e imaginar la vida de la mente. No es casual que el autor del primer monólogo interior de la lengua alemana, el teniente Gustl, haya sido escrito por un médico, Arthur Schnitzler. De manera emblemática, su contemporáneo Sigmund Freud lo describió como su doble, pues por vía intuitiva, Schnitzler había explorado el inconsciente y la asociación libre de ideas. El militar que protagoniza su relato, este primer monólogo interior de la lengua alemana, pasa la noche en vela pensando cosas que no entiende y que el lector comprende mejor que él. Estamos ante una situación parecida a la del terapeuta y su paciente. El personaje profiere una serie de cosas inconexas producto de su asociación libre de ideas y del flujo de la conciencia, y el lector, semejante al terapeuta, lo comprende de mejor manera que la que él tiene para comprenderse a sí mismo. Es decir, el lector entiende la historia antes y mejor que el propio protagonista que la está pensando. De esta manera se anticipa el recurso maestro que va a utilizar James Joyce en el último capítulo del Ulises, el famoso monólogo de Molly Bloom. Una autora muy cercana a estos procedimientos, Virginia Woolf, escribió en su ensayo La narrativa moderna: examínese por un momento una mente ordinaria en un día ordinario. Esa mente recibe miríadas de impresiones, triviales, fantásticas, evanescentes o grabadas en el filo del acero. Esas miríadas vienen de todos sitios, una lluvia incesante de átomos innumerables, y según descienden, según se transforman en la vida del lunes o del martes, el acento cae en un lugar diferente al del viejo estilo. El momento importante no viene aquí, sino allí. De modo que si un escritor fuera libre y no esclavo, si pudiera escribir de acuerdo con sus elecciones y no de acuerdo con sus obligaciones, si pudiera basar su trabajo sobre sus sentimientos y no sobre las convicciones, no habría trama, ni comedia, ni tragedia, ni intereses amorosos o catástrofes al estilo aceptado, y tal vez ni un solo botón cosido al modo que quisieran los sastres de Bond Street. La vida no es una serie de farolas ordenadas simétricamente, sino un halo luminoso, una envoltura semitransparente que nos rodea desde el inicio de nuestra conciencia hasta su final. No es la tarea del novelista transmitir este espíritu variado, desconocido y sin circunscribir. No importa qué aberraciones o complejidades manifieste con tan poca mezcla de lo ajeno y lo externo como sea posible. Se pregunta pues Virginia Woolf cuál es el verdadero interés del escritor, y dice finalmente: los personajes, la historia, las anécdotas, la estructura de un libro, el suspenso, son meros pretextos. Lo que un escritor quiere es otra cosa, quiere captar la sustancia de la experiencia sensible, captar el mundo, captar esas farolas evanescentes que nos rodean y que tenemos que describir de una manera. Dice, podemos atrevernos a hacer eso. Justamente este atrevimiento es la búsqueda de una conciencia que hace una captación de sentido, que puede retener minuciosamente lo que al escritor le interesa. Por supuesto que ningún autor, por introspectivo que haya sido, ha renunciado al poderío de una historia o a la construcción de un personaje. Aquí se lo plantea como un límite Virginia Woolf, diciendo, haciendo un llamado valiente a asumir este desafío de encontrar ese halo disperso de la existencia, ese resplandor que no siempre ha podido tener lugar en la escritura. El llamado a recuperar la inconexa multiplicidad de lo real, la luz difusa de la experiencia, que no aparece como un ordenado alumbrado público, determinó buena parte de las aventuras narrativas de la primera mitad del siglo XX. Toda trama empieza con preguntas decisivas. ¿Quién cuenta la historia?
¿Qué autoridad tiene para hacerlo? ¿Por qué debemos creerle? Partamos de una premisa básica. La literatura produce realidades. Suponer que pertenece al orden de las mentiras es una simplificación innecesaria. El ser humano habita el mundo de los hechos. Su realidad depende de lo que hace, pero también de lo que recuerda, anhela e imagina, es decir, de la intersección mental de los hechos con el pasado, el presente y el futuro de una persona. Ana Karenina y el Capitán Nemo no son falsos, son incomprobables, pertenecen a la tradición y a nuestras vidas con mayor fuerza que muchos de nuestros vecinos y algunos de nuestros parientes. La verosimilitud de la escritura no depende de ajustarse al mundo real, sino de las condiciones internas del relato y del pacto necesariamente íntimo que se establece con el lector. Estamos ante una forma peculiar de conocimiento que genera una ilusión de vida. La historia se cuenta como si sucediera ante los ojos del que lee. Gabriel García Márquez señaló alguna vez que todo personaje literario tiene una vida pública, una vida privada y una vida secreta. La biografía de un personaje histórico puede reflejar su vida pública y algunos recovecos de su vida privada, pero jamás revelará su vida secreta. Este último componente debe ser imaginado por la ficción. ¿Cuál es el valor del secreto en la narrativa? Estamos ante uno de los recursos más decisivos y difíciles de dominar en la escritura, lo que Javier Cercas llama el punto ciego de una novela, aquello que nunca podrá conocerse y que influye en el resto de la trama. La experiencia humana no solo deriva del acontecer, sino también de lo ignorado y de lo no sucedido, aquello que un novelista pospone dentro de la trama como una especie de caja negra que nunca se habrá de abrir. ¿Quién traicionó? ¿Quién fue el verdadero culpable? ¿Quién motivó esta circunstancia? No todo se dice, y curiosamente de no decirlo depende muchas veces la fuerza de lo que captamos literariamente. Es decir, vuelvo a reiterar este tema de que la incertidumbre convierte a la literatura en algo particularmente creíble. En 1477, en las coplas por la muerte de mi padre, Jorge Manrique escribe: pues si vemos lo presente como en un punto se es ido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. Parece interesantísimo esto, daremos lo no venido por pasado. El poeta propone que lo no sucedido sea juzgado sabiamente. No debemos seguir esperándolo, sino darlo ya por pasado, escribe al respecto Javier Marías. Lo que no alcanzó a ocurrir no debe descartarse o considerarse imposible. En caso de que el suceso omitido importe verdaderamente, debe tomarse en cuenta, aunque no haya pasado, nos afecta. Pertenece al orden conjetural, el reverso de las cosas, la zona de lo posible, de los impulsos contenidos y las oportunidades perdidas, no menos significativas que el teatro de las acciones. Esta trastienda de lo real es descrita por Marías como la negra espalda del tiempo. En esa región de sombra, lo que no ocurre, pero podría ocurrir, tiene otra oportunidad. Numerosas historias dependen de que algo no se diga. En el caso de La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, el enigma central nunca resuelto es quién traicionó a los alumnos del Colegio Militar Leoncio Prado. A diferencia de una trama policíaca que decepciona si no se conoce al culpable, ciertas novelas apuestan por un misterio superior que decepcionaría si se resolviera. De acuerdo con Javier Cercas, la novela no es un entretenimiento, o no es solo eso, es sobre todo una herramienta de investigación existencial, un utensilio de conocimiento humano. Y ante las grandes preguntas morales, lo decisivo no es tener respuestas unívocas, sino seguir haciendo preguntas. La ficción reconcilia formas opuestas de entender la realidad. En el relato El Sur,
Borges hace que el protagonista, Dalman, se someta a una operación quirúrgica. Al salir del hospital percibe el entorno como filtrado por una capa de irrealidad, algo común en los convalecientes y sobre todo en alguien que ha padecido delirios afectado por la septicemia. En su frágil supervivencia, Dalman viaja al sur, entra a una taberna donde lo desafían a un duelo a muerte. Le entregan un puñal que le resulta ajeno y entonces recuerda su primera noche en el sanatorio, cuando le clavaron una dolorosa aguja. En ese momento, mientras estaba rodeado de médicos, Dalman hubiera preferido morir de otra manera, en un duelo de cuchilleros. ¿Realmente salió del hospital y se encuentra en la pampa, o sigue preso en su malestar y alucina todo desde el delirio de la enfermedad? ¿Qué posibilidad resulta preferible? La trama depende de esta ambivalencia. El cuento termina en presente. Dalman empuña con fuerza, con firmeza el cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura. ¿Ese campo fatal pertenece al dominio de lo real o es concebido desde las fiebres del sanatorio? No hay necesidad de saberlo, el cuento constata una doble existencia física y mental. ¿Cómo se estructuran los pensamientos de un personaje? En A Mind So Rare, The Evolution of Human Consciousness, Mervyn Donald describe distintos estadios de la conciencia. El más interesante, desde el punto de vista narrativo, es el quinto umbral, la selectividad de la atención. Una de las características del cerebro humano es que puede distraerse de un asunto, ocuparse de otro y volver al asunto previo, es decir, puede no solo cambiar de tema, sino estructurar su pensamiento como un cambio de tema. En 1759, Lawrence Sterne publicó una voluminosa historia basada en digresiones, Tristram Shandy. Su método no es otro que el calculado despiste y podría aceptar como título uno de Alejandro Rossi, Manual del Distraído, prontuario de despistes controlados. En su monólogo teatral, Conferencia sobre el daño que hace el tabaco, Chekhov hace que su protagonista se desvíe de su propósito y en forma inadvertida para los demás, pero también para él mismo, comience a hablar de su esposa. Al abordar un asunto, piensa en otro. Ciertas narraciones dependen de saltos casuísticos o accidentales, otras de asociaciones más deliberadas. En su novela Vértigo, Sebald se ocupa de un personaje con delirio de relación que cree que todo está conectado con todo. No siempre el escritor es consciente de los procesos psicológicos que pone en juego. Pertenece a la tradición estadounidense que el escritor se presente como una persona sumamente común, un conocedor de la vida práctica afecto a la cacería y a reparar motores, que detesta la especulación y deja las teorías para sus colegas franceses. William Faulkner renovó la psicología de sus personajes sin querer hablar del tema. En 1958 pasó una temporada en la Universidad de Virginia y se sometió a interrogatorios en los que actuó con la divertida y encubridora cortesía con que contestaba las entrevistas. Cuando le preguntaron por qué no iba al teatro, dijo: iría si me dejaran entrar a caballo. Con ese talante de hacendado sureño, habló con alumnos y profesores. Cuando le preguntaron acerca de la subjetividad de sus personajes, contestó que todos sus conocimientos de psicología se debían al póker. Sin embargo, incluso al tratar de evadirse del tema, ofreció un interesante atisbo a su método de trabajo. Después de reunirse con los departamentos de literatura comparada y de letras inglesas, Faulkner enfrentó al departamento de psiquiatría. Ahí dijo: el escritor no está interesado en mejorar la condición humana. En realidad eso le importa un comino. Está interesado en el comportamiento humano sin juicio alguno de por medio. En otras palabras, el novelista actúa como el psicólogo o el antropólogo,
dispuesto a describir sin prejuicios la conducta ajena, con una decisiva variante. No se ocupa de lo que la gente hace, sino de lo que puede hacer. Las sagas de Faulkner son un vasto catálogo de oprobios, reales, pero también y sobre todo posibles. En ocasiones, los agravios pertenecen al orden de lo potencial, de lo no sucedido, la negra espalda del tiempo, la fantasmal región que perdió la guerra civil y se transformó en territorio del deseo reprimido y la negación de la realidad. Libertad bajo palabra. Como todas las libertades, la de escribir es relativa. Para obtener mejores resultados, los surrealistas y los miembros del grupo Oulipo procuraron crear métodos para escapar al papel censor de la conciencia. Ciertos autores han procurado escribir más con la mano que con la mente, dejarse guiar por el impulso de la lógica interna de las palabras, abandonarse a un ejercicio que los trascienda y les permita evadirse de la vigilancia de sí mismos que les da el cerebro. Un políglota perfecto puede ser fácilmente especulativo en francés. El dominio de distintas lenguas nos lleva en ocasiones a asumir distintas personalidades, ¿no? Y así alguien puede ser más especulativo en francés, más preciso en alemán, maravillosamente triste en ruso, ¿no? ¿Y acaso la fuerza más profunda de lo que escribimos dependa de algo que no es necesariamente controlado en forma racional, sino que llega a nosotros de un modo un tanto atmosférico? Tiene que ver con la lengua que trabajamos, con la colectividad que nos rodea, con la época, ¿no? Y es ahí donde entra esta distinción interesante entre escribir con la mente o escribir con la mano. El novelista portugués António Lobo Antunes, que es médico de profesión, aconseja atesorar los momentos en que el cuerpo ya está cansado, no puede vigilarse tanto a sí mismo y cede a intuiciones que no ocurrirían cuando el cerebro está mucho más alerta, mucho más atento. Es entonces cuando la mano escribe con mayor fuerza que la mente. Una de las paradojas de la creación literaria es que los mejores resultados provienen de zonas ajenas al autor, o al menos que no tiene tan conscientes. Yo es otro, escribió Rimbaud, para referirse a la necesaria despersonalización que provoca la escritura. La voz narrativa se despoja de su coraza para acceder a una región de libertad y autonomía de la que carece en la vida ordinaria. Quien cuenta el libro no es la misma persona que lo firma. Conocer escritores suele ser decepcionante, entre otras cosas porque la sugerente voz con la que escriben solo existe en sus páginas. La posibilidad de desdoblarse en otro ha dado lugar a un sugerente juego de personas gramaticales. Al revisar su vida en Christopher y los suyos, Christopher Isherwood estableció un estimulante diálogo consigo mismo. Toda persona cambia con el paso del tiempo, esto es bastante obvio, como sugiere Onetti, toda persona lleva varias vidas breves. Pues bien, cuando Isherwood escribe de sí mismo en el presente, él escribe en primera persona, pero se refiere a sí mismo en pasado, en tercera persona, con un muy sugerente desdoblamiento. Entonces crea frases del tipo: entonces Christopher pensaba hacer esto y yo creo que estaba profundamente equivocado. Es decir, el que fue en su juventud es ya un personaje del que él se distancia y con el que está dialogando y al que de alguna manera está corrigiendo. La evolución humana ha dependido del cerebro y de su continua expansión. La cultura puede ser vista como un amplísimo cerebro externo, es decir, como el exocerebro. Los archivos, las bibliotecas, los museos, las salas de concierto, los periódicos, la informática, las universidades, el sistema educativo y los centros de investigación pertenecen a las redes de significado que refuerzan y almacenan un conocimiento que no puede ser retenido en el cerebro, puesto que lo excede. El antropólogo Roger Bartra lo define de este modo en su libro
cerebro y libertad. El exocerebro es un sistema simbólico de sustitución de circuitos cerebrales que son incapaces por sí mismos de completar las funciones propias del comportamiento mental de los humanos. El cerebro no es capaz de procesar símbolos sin la ayuda de un sistema externo constituido esencialmente por el habla, las formas no discursivas de comunicación como la música, la danza, la pintura y las memorias artificiales exteriores, desde la escritura hasta Internet. Hasta aquí la cita de Bartra. La cultura representa la vasta y compleja prótesis que estimula el funcionamiento del cerebro contemporáneo. Desde el siglo XVIII, una de sus grandes obsesiones es la idea de libertad. ¿En qué medida somos capaces de tomar decisiones autónomas y racionales? El existencialismo postuló que el ser humano está condenado a ser libre, es decir, a elegir. Sin embargo, numerosos científicos del cerebro alzan una ceja escéptica ante este presunto heroísmo del libre albedrío. El neurofisiólogo mexicano Ranulfo Romo se ha adentrado en el complejo estudio de la voluntad. Sus notables experimentos realizados con primates sugieren que no hay certeza en que los actos, por menores que sean, obedezcan siempre a decisiones precisas. La conciencia de realizar una actividad o de pensarla suele ser levemente posterior a un impulso neuronógico, es decir, al instinto para hacerla, de acuerdo con sus investigaciones. Es posible conjeturar, siguiendo esto, que algunas de las resoluciones más complejas por las que nos decantamos, después de sopesar los pros y los contras, dependen en realidad de predeterminaciones físicas. En palabras de Alejandro Rossi, no decido amarte, yo te amo. Es estimulado y transformado por el entorno. En suma, las reacciones del cerebro humano incluyen exigencias culturales. Una de ellas es la de pensar por cuenta propia. ¿Hasta qué punto, en espera de que el doctor Romo llegue a otra fase en sus experimentos, podemos adelantar una hipótesis antropológica buscando ciertos secretos del cerebro lejos del cráneo que lo contiene, es decir, en el exocerebro? De acuerdo con Bartra, el libre albedrío, un bien escaso, es posible gracias precisamente a las redes exocerebrales que permiten la existencia de una singularidad presente solamente en los humanos. Esta singularidad asegura la coexistencia del indeterminismo y la deliberación. La cultura desafía al cerebro a asumir ciertas prácticas a las que difícilmente llegaría por cuenta propia. Los primates del doctor Romo no tienen la obligación ni la veleidad de ser libres. Si el soneto es una cárcel de 14 versos donde el poeta reinventa su libertad con un insólito escapismo, en forma equivalente, gracias a la dependencia de circuitos externos, se ha abierto la puerta al libre albedrío, como si las prótesis exocerebrales fuesen una especie de droga liberadora y no una cadena esclavizadora. De acuerdo con esto, la libertad de elección es necesariamente una categoría social, no una condición orgánica. Estas ideas de Roger Bartra complementan el determinismo propuesto por Ranulfo Romo. Aislado de la comunidad, el cerebro carece del reto y la posibilidad de ejercer la libertad. Esto tampoco implica que el ser social sea enteramente libre, depende de tendencias, marcos teóricos, modas, prejuicios, presiones intelectuales, la vasta guerra de las escuelas. Entendemos en relación con la forma en que una época se entiende a sí misma. Pongo un ejemplo autobiográfico sobre el determinismo presente en el exocerebro. Para preparar este texto releí el libro Proust y los signos de Gilles Deleuze. Hacía tiempo que no lo revisaba y al tomarlo en el librero, en la letra D, confundí al autor con otro filósofo francés, Jacques Derrida. Inicié la lectura con enorme esfuerzo. Las reflexiones se me escapaban y una vez más lamenté que el brillante padre de la deconstrucción fuera tan abstruso.
El contenido era estimulante, pero la forma se me resistía. En algún momento reparé en la contraportada y descubrí que estaba leyendo a otro autor, Gilles Deleuze. ¿Cómo podía haber olvidado que el mismo filósofo que entendió a Kafka como un representante de una lengua menor se había adentrado en el bosque de los signos proustianos? Releí algunos pasajes y esta vez me parecieron sorprendentemente diáfanos. El libro se aclaraba por el solo hecho de saber que no era de Derrida, sino de Deleuze. Más allá de su evidente pedantería, la anécdota revela hasta qué punto el contexto, es decir, el exocerebro, condiciona el entendimiento. La supervivencia de la especie ha dependido en buena medida de las historias que se cuenta a sí misma. Desde hace milenios el ser humano descubrió que la realidad no le gusta o no del todo, y ha usado este margen de elección, este margen de libre albedrío para criticar el entorno y oponerle otro entorno imaginario hecho de incertidumbres que tiene una captación de sentido diferente, que es la captación de sentido narrativa que he tratado de exponer ante ustedes. Cuando una gitana nos lee la mano, se gana nuestra confianza diciendo: usted ha sufrido mucho. ¿Quién es capaz de negar esta verdad quiromántica? Vivir significa enfrentar dolores y sospechar que todo podría ser mejor. La inescapable promesa de que moriremos basta para saber que el destino está en deuda con nosotros. La especie encontró en la literatura y en otras formas de representación un medio provisional para sobrellevar este mundo imperfecto. El sinsentido y las deficiencias de lo real se compensan concibiendo un orden alterno que se parece al nuestro, pero donde las cosas ocurren de otro modo. ¿Significa esto que el arte sea superior a la vida? En modo alguno. La principal lección del hecho estético consiste en entender, al apartar los ojos de un libro o una pintura, que también el entorno puede ser visto en esa clave. El mundo es más sorprendente y misterioso que cualquier representación que podamos hacer de él. Sin embargo, para llegar a esta conclusión, para aceptar con plenitud el hechizo de la realidad en la que hay lodo y zumban los mosquitos, necesitamos poemas y melodías. Ninguna pintura supera en poderío a un crepúsculo, pero eso solo lo sabemos gracias a la pintura. ¿A quién pertenece esta certeza? Más que a quien la emite, a quien la recibe. Un libro cerrado no es arte, es la posibilidad de una obra de arte. No fue fácil cruzar el umbral de la puerta color azul celeste que en noviembre de 2017 me separaba de mi maestro Sergio Pitol. Él ya era ajeno a los libros que había escrito y al mismo tiempo ofrecía una excepcional lección. El arte no es otra cosa que un desplazamiento mental. Quien lo crea deja de suceder y su conciencia se desplaza transfigurada a quien lo recibe. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, después de este extenso texto que han escuchado con paciencia franciscana, si alguien tiene alguna, creo que tenemos tiempo, Mónica, me parece, sí, si alguien tiene alguna curiosidad, algún comentario sobre esto, sobre algún otro aspecto, pues con todo gusto, adelante, por favor. Quería saber de qué manera ha afectado tu conciencia los terremotos que viviste, que sufriste, tanto a tu persona como a nivel de conciencia colectiva.
Perfecto. Sí, una pregunta para los que están hasta allá atrás sobre de qué manera ha afectado mi conciencia como escritor, como persona, los terremotos sufridos en México. Es una muy buena pregunta porque uno tiene distintas nociones del riesgo y distintas nociones de la percepción del mundo exterior. Yo pertenezco a un país de temblores, nací casi con un temblor y en mi casa decían que la tierra había protestado por mi nacimiento porque se cayó el ángel de la independencia con un temblor y bueno, estuve siempre marcado por ellos, pero en la infancia me parecían incluso benévolos. Mis padres se separaron y yo tenía de niño una relación digamos de gran admiración por la forma en que mi padre caminaba por el pasillo. Yo sentía que con sus pasos se cimbraba la casa, ¿no? Y ya que estoy ante varios psicoanalistas, ustedes comprenderán la sensación de felicidad que yo tenía cuando temblaba y yo pensaba que mi padre, que ya no estaba en la casa, había regresado y la estaba moviendo con sus pasos, ¿no? Pero esta forma casi protectora de entender los terremotos terminó para siempre en 1985, cuando un terremoto devastó la Ciudad de México, y a partir de entonces todos los sobrevivientes pues tuvimos ya una especie de sismógrafo en el alma, ¿no? Y ante el menor movimiento telúrico sentimos una tremenda aprehensión, ¿no? Un mexicano entra aquí a un departamento en Buenos Aires y ve que hay muchísimos libros en la pared y muchos discos, y dice que bueno que aquí no hay temblores porque morirías sepultado por tus libros, ¿no? Saber que la tierra se abre, saber que la tierra puede ponernos en riesgo. Y una de las cosas más inexplicables es que el 19 de septiembre del año pasado, el mismo día en que tembló en 1985, 19 de septiembre, hubo otro fuertísimo temblor que no devastó la Ciudad de México como el anterior, pero causó muchas muertes y muchos edificios se vinieron abajo, etc. Entonces, la conciencia de un mexicano, pues el movimiento telúrico es un índice de peligrosidad. Ahora esto también se ha hecho extensivo a otra reacción muy mexicana, que es la conciencia de que no todos los edificios se construyen de manera legal, digámoslo así. Entonces yo pienso que los terremotos son inspectores de la honestidad arquitectónica, ¿no? Hacen la auditoría que debería haberse hecho de otra manera, y entonces descubrimos a veces demasiado tarde que escuelas públicas estaban mal construidas, que un hospital estaba mal construido. Uno de mis mejores amigos murió haciendo guardia en el Hospital General. Entonces esto también nos da una conciencia de la fragilidad, no solamente de nosotros ante la tierra, sino de la organización social con la que estamos en la tierra, ¿no? Entonces es una llamada de atención muy severa, y sí, ya creo que para todos los que hemos pasado por este terremoto o estos terremotos es algo muy grave. Bueno, en mi caso todo esto se perfeccionó con un terremoto mucho más fuerte, el de 2010 en Santiago de Chile, que viví ahí, y bueno, lo sobrevivimos gracias a que la arquitectura es una forma del milagro. Y ahí también, por ejemplo, para hablar de asociaciones un tanto psicoanalíticas, yo nunca había entendido por qué Pablo Neruda, en su libro Odas Elementales, que se ocupa de elementos tan entrañables como el aire, plantas, se ocupa del cobre, se ocupa del tomate, del caldillo de congrio, que es delicioso. ¿Por qué le había dedicado una oda al edificio? Eso me parecía a mí, pues que era un tema un poco estéril para un poeta tan celebratorio de la naturaleza y todo, pero claro, al sobrevivir a un terremoto en Chile entendí que los edificios son una forma del milagro cuando siguen en pie, y la arquitectura chilena tiene esa condición. Entonces claro, ahí había una razón secreta que podía entender un chileno que tuviera esta conciencia de los terremotos, y que yo no tenía hasta que padecí un terremoto también en Chile. Sí, no sé. Me quedó el micrófono, voy a aprovecharlo. Muy bien, perfecto. Hago bien. En el texto que usted leyó hay muchas
líneas que parecen estar ahí como más limpias que otras, ¿no? Ana Karenina y el Capitán Nemo no son personajes inventados, son personajes incomprobables. Es una línea limpia que está ahí como esperando ser recortada. Gracias. Y habitualmente encontramos líneas, pueden ustedes llamarme Ismael o tantas otras, ¿no? Quisiera preguntar sobre esta unidad narrativa que es la línea, o la frase, o el sintagma. ¿Cómo se concibe? ¿Dónde se forma su concepción inicial? ¿Cómo llega a la conciencia? ¿Cómo se produce el lenguaje? ¿Cómo sale de los dedos y finalmente cómo termina en una pantalla o en una hoja? ¿Cuál es el misterio de ese proceso? En donde no había nada, de golpe hay una línea perfecta. Sí, bueno, yo creo que es una pregunta tan interesante que no tiene una respuesta definida. Ayer estuvimos en una discusión con traductores literarios y surgió el sentido de lo que es la línea, lo que es la frase. Y una de las cosas que argumentaba yo es que el buen traductor literario no debe traducir nunca palabra por palabra, sino debe tratar de hacer una captación de sentido que sea traducir una frase, es decir, una unidad de sentido completa que pueda resumir algo significativo. Entonces, esta estructura esencial, elemental de sentido, es lo que nosotros podemos ver pues, como una línea, como usted la llamaba, y es lo que ha hecho que ciertas frases queden en nosotros. Ahora, yo creo que uno de los secretos de la escritura, y usted creo que aludió también a eso, es que uno no puede escribir en un tono sentencioso, digamos, una novela entera en donde cada línea sea un aforismo, ¿no? Hay como remates de sentido, hay condensaciones esperables. Yo pienso que los mejores aforismos no son como gotas de sabiduría sueltas, sino están hechas por lo que nosotros entresacamos, lo que subrayamos, lo que leemos y que condensa el sentido de un libro. Entonces, para llegar a eso, en ocasiones se necesita bastante trámite, ¿no? Y claro, y a veces si no llegamos a esa condensación de sentido, se pierde la argumentación, se pierde la historia, ¿no? La poesía justamente apuesta a que se pueda condensar en un verso algo que en prosa requeriría mucha explicación, ¿no? Paul Eluard dice, el mundo es azul como una naranja, ¿no? Es una frase extraordinaria. Y claro, nos está diciendo, nosotros podemos pensar que el mundo es redondo, aunque sabemos que no es perfectamente redondo, pero podemos pensar el mundo es redondo como una naranja, pero esta certeza la cambia por otra que no es cierta, es una reinvención maravillosa, dice el mundo es azul como una naranja. Esa es la síntesis que logra la poesía. Difícilmente la prosa puede operar de esta manera, sobre todo de manera continua, ¿no? Pero esta condensación de sentido yo creo que va llevando al autor muchas veces a que pueda él preparar eso, ¿no? Yo escribí una novela que surgió de un diálogo entre Borges y Octavio Paz. Esa novela se llama El Testigo. Borges, como muchos de ustedes recordarán, tenía una memoria de elefante y podía recitar variadísimos poemas, y uno de ellos era La suave patria de López Velarde. A Borges le sorprendía esta evocación juguetona de un país. Él decía que, como todos los hombres cobardes, admiraba el heroísmo, ¿no? Que había escrito de la carga de Junín, había escrito de circunstancias épicas, y en López Velarde la patria es una patria que se evoca a partir de alacenas con compotas, de el tren que va por la vía como aguinaldo de juguetería, el relámpago verde de los loros, una cantidad de cosas casi como una patria infantil, y eso le había fascinado a él. Pero había palabras que no entendía, y una de ellas era chía, que es una semilla. Entonces, cuando el verso es patria vendedora de chía, y en esta evocación humilde de la patria le sorprendía que hubiera esa palabra y no sabía a qué apelaba. Y cuando conoció a Octavio Paz le dijo,
¿qué es eso? Y dijo Paz, es una semilla, y a Borges le pareció particularmente significativa que esta evocación tan humilde de la patria definiera a la patria como una vendedora de semillas, ¿no? Algo tan pequeño como eso. Dijo, ¿y para qué sirve la chía? Dice, para hacer agua fresca. Entonces Borges le preguntó, ¿ya qué sabe esa agua? Y Octavio Paz, sin pensarlo mucho, dijo algo que es una condensación de sentido, me parece, a lo que aludía el compañero, porque dijo algo muy literal y muy literario simultáneamente, que es un poco uno de los temas que traté de abordar en la charla. Dijo, sabe a tierra, y eso para mí de alguna manera reflejaba descriptivamente el sabor de la chía, que efectivamente tiene un sabor un tanto terroso, pero al mismo tiempo su valor simbólico, es decir, esta especie de patria que uno puede beber sin darse cuenta, ¿no? Entonces yo dije, ahí hay una condensación muy importante, yo tengo que escribir una novela sobre esto, escribí una novela que se llama El Testigo, y dije, tiene que acabar con esa condensación, tiene que acabar con la frase sabe a tierra. Y claro, la novela tiene más de 500 páginas. Entonces, todo esto para decir la difícil preparación para llegar a una condensación, ¿no? Y entonces la escritura pasa muchas veces por eso, por este especie de boxeo de sombra para llegar a los remates de sentido que le dan fuerza. A mí, bueno, yo espero que antes de llegar a esa frase haya muchos otros remates de sentido que pueda ir señalando el lector, pero creo que en la prosa muchas veces es esa condensación, ¿no? donde uno dice ya se reunió suficiente energía para que todo se resuma en una frase. Ahora, desde el punto de vista del proceso creativo, esto no es algo que se planee o que uno realmente sepa que va a ocurrir. El primer sorprendido es el autor cuando ha estado trabajando con un tema y de pronto lo logra resumir en una frase. Y a veces incluso la frase es tan fuerte que tiene que rebajar lo que había dicho antes para que no resulte tan evidente, tan reiterativo, tan obvio. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Dónde estás? Aquí. Hola. Muchísimas gracias, digamos, por todo este compendio literario. Mi pregunta va más hacia, retomando lo del psicoanálisis. ¿Dónde podrías ubicar la conciencia del loco ante el fenómeno estético, entre todo ese universo de sombras, de sentidos, de significaciones, frente a una persona que el resto, el otro, da por perdida? Bueno, yo no soy especialista en digamos, desórdenes mentales, entonces, aquí hay muchos que podrían hablar mucho mejor de locura que yo. Desde el punto de vista de la literatura, lo que sí podemos decir es que la locura tiene extremas zonas de lucidez, es decir, que hay verdades a contrapelo que solo pueden ser dichas desde la locura, hay obsesiones profundamente reveladoras en la locura y hay estados estéticos enormemente sensibles en la locura. Y entonces ha habido escritores como Strindberg, por ejemplo, que han tenido padecimientos mentales y han sido diagnosticados como personas con perturbaciones fuertes y al mismo tiempo han podido escribir con enorme lucidez incluso de esas mismas perturbaciones, ¿no? Escritores como Robert Balzer, por ejemplo, que él voluntariamente se fue a vivir a un hospital psiquiátrico y en ese hospital psiquiátrico él lo que de alguna manera deseaba era liberarse de la carga de escribir, es decir, del acoso que muchas veces siente un escritor. La sanación pasaba por tener, digamos, la mente un poco más en blanco y por aliviarse de esa presión de decir otras cosas, ¿no? Pero ha habido también pacientes de hospital, como por ejemplo Avi Warburg, el gran teórico de estética y que creó un atlas de la cultura occidental, que estuvo en un hospital psiquiátrico y que ahí él descubrió que su cura iba a ser el arte y decidió salir adelante y lo logró, y para probar que él había
ya superado la alucinación, la agresividad que le producía la demencia, dio una conferencia. De una conferencia en la que él esperaba, como resultado de la conferencia, ser dado de alta, ¿no? Y lo logró. Entonces, Avi Warburg es un caso opuesto, ¿no? Es decir, el de encontrar una sanación a través de lo que más le interesaba, que era la escritura. Entonces, yo creo que en la locura hay estados de alerta profundamente importantes, pero no siempre el que los padece es capaz de tener ese momento de regreso para escribir de ellos. También me gustaría señalar lo siguiente, que en ocasiones, digamos, la locura lleva a construir una personalidad narrativa alterna. Es decir, alguien cree que es otra cosa, alguien cree que es otro personaje, alguien cree que está viviendo una realidad alterna, y que es un poco el tema del Quijote. O sea, él cree que está viviendo un mundo que es como la novela, o una de las novelas de caballería que él ha leído, y confunde su representación mental con lo que está leyendo, y eso es profundamente literario, profundamente narrativo. La paranoia misma, Ricardo Piglia, escritor argentino, hablaba mucho de eso, ¿no? La paranoia, es decir, es la búsqueda de explicaciones remotas, inencontrables por el momento para lo que está sucediendo. Es un ejercicio muy literario, o sea, que algo tenga explicación, y sobre todo una explicación inventada, ¿no? Es un procedimiento literario. Lo que pasa es que una cosa es vivir las narraciones y otra cosa es concebirlas, ¿no? Entonces eso es interesante. Por ejemplo, hay un libro de Emmanuel Carrère que se llama El adversario, que trata de un asesino múltiple. Este es un asesino que él llevaba una vida perfecta y una vida simulada. No era una vida cercana a la locura, era una vida en donde él simplemente era un gran farsante, un gran mentiroso. Decía que era médico, vivía en la frontera entre Francia y Suiza, todos los días cruzaba la frontera supuestamente para trabajar en la Organización Mundial de la Salud, regresaba a su casa y nunca, no había hecho nada, no era un médico, tenía esa reputación, y tanta reputación que la gente le decía que aparte de ser médico tenía facilidad para hacer inversiones financieras, y la gente le prestaba dinero para que él invirtiera el dinero de la gente, y en realidad él vivía de lo que la gente le prestaba. Y esta ficción, esta novela de su vida, fue muy operativa, fue perfectamente eficaz hasta que empezaron a descubrirlo. Y ahí pasó la locura. Es decir, al no poder vivir su vida como una ficción, entonces enloqueció y empezó a suprimir a todo aquel que pusiera en entredicho su irrealidad. O sea, él defendió su irrealidad de tal manera que mató a muchísimas personas, y es un caso real escrito por Emmanuel Carrère, ¿no? Entonces, es otro caso, digamos, el de entender la realidad como una narración inventada, y que al ser descubierta esa narración pone en peligro todo el sentido del orden y del universo que tiene esa persona. Entonces yo creo que hay muchas colindancias, pues, narrativas entre la distorsión de la realidad y la escritura, ¿no? Yo es lo que podría decir sin ser en modo alguno un médico, ni un psiquiatra, ni un psicoanalista. No sé si alguien tiene... Sí, si me permite, Juan, aquí. Sí, con todo gusto. Gracias por esta conferencia extraordinaria. Gracias, muchas gracias por el homenaje a Sergio Pitol, cuya muerte nos dio tanta tristeza. Mi pregunta es muy simple. ¿Dónde has nombrado antropólogos, neurólogos? Personalmente solamente conocía a un par. ¿Se podrá contar con esa bibliografía como por si uno quisiera ahondar en el tema? Sí, cómo no, desde luego. Ahora pues esta es una primera intención del texto preparado para la conferencia, pero lo voy a peinar un poco. Ahora, a esta etapa de mi vida ya solo peino textos, porque no me peino tanto a mí mismo. Entonces, ya que lo peine bien, se lo entregaré a Mónica. No sé si están en contacto ustedes con Mónica de la Sociedad Psicoanalítica. No, yo soy bueno, editora en Malva. magnífico. Pues aquí si no hay inconveniente por parte de los amigos de la Sociedad Psicoanalítica, yo les hago llegar el texto con todo gusto para que tengan los nombres y las referencias. Gracias. Ya creo que terminamos. Quería preguntarte lo siguiente, Juan. La
literatura siempre ha interesado mucho a los analistas, en tanto se ocupa de las gramáticas, se ha ocupado universalmente de las gramáticas más importantes del ser humano. Pero ¿qué ha generado la incorporación de los monólogos, del monólogo interior, ¿no? que ha abierto un camino hacia la subjetividad, ha ampliado? Vos has hablado de Virginia Woolf, de Faulkner, de Joyce. Sí. ¿Qué cambio, qué apertura hubo hacia la subjetividad como un modo distinto, ¿no?, de relatar dramáticas a partir del monólogo interior? Yo creo que el psicoanálisis fue muy importante para acreditar este tipo de literatura. Es decir, probablemente sin el psicoanálisis esta literatura no hubiera cobrado la relevancia que tuvo desde el punto de vista cultural. Cuando Freud dice que no conoce personalmente a Schnitzler, aunque viven en la misma ciudad, en Viena, porque tiene miedo de conocer a su doble. Lo dice cuando Schnitzler había cumplido años. De cierta forma, esta frase es un regalo de cumpleaños, ¿no? Es un elogio. Pero al decirlo Freud, la gente presta otra atención al monólogo del teniente Gustl, porque acredita que lo que está haciendo es más allá que un juego de palabras, es verdaderamente una investigación de cómo opera la mente. Y eso me parece muy significativo, y como decía yo en la charla, de pronto el lector se pone en el papel un poco del terapeuta, que está entendiendo mejor esta asociación libre que la propia persona que la está profiriendo. Entonces yo creo que fue muy importante el papel del psicoanálisis para acreditar y para que se le diera un peso cultural importante al monólogo. Ahora, una vez que se llegó a una obra como la de James Joyce, que es un monólogo larguísimo y todo eso, pues reiterar ese efecto estético de esa manera resultaba ya innecesario. Entonces yo creo que las derivaciones fuertes del monólogo interior ahora aparecen dosificadas en muchísimos personajes. A ninguno de nosotros nos extraña hoy en día que un personaje piense y entremos en contacto con sus pensamientos y que de pronto piense cosas inconexas o cosas raras o cosas que el personaje no entiende. O sea, ya hay una familiaridad cultural que nos permite tener esta introspección. Eso hubiera sido imposible en el siglo XVIII, hubiera sido imposible en otras épocas, el Renacimiento, en la Edad Media, este asomarse a las ideas inconexas en estado suelto de un personaje, ¿no? Yo creo que este uso ha operado dosificado en la mayoría de los escritores contemporáneos de una manera o de otra. Ha sido muy significativo, ha sido muy importante. Y también, por ejemplo, los que escribimos monólogos teatrales, ¿no? Esto es como una puesta en escena de lo mismo. Por ejemplo, yo aludí aquí al monólogo de Chekhov sobre los daños que hace el tabaco, que es alguien que va a dar una conferencia y empieza a hablar de otra cosa, que es yo creo que es un miedo que puede tener cualquier conferencista en una circunstancia crítica, y pasa de una forma del discurso, la conferencia, a otra que es la confesión. Es un texto muy breve, pero que digamos, dejó ciertas inquietudes en los que escriben monólogos. Y yo, al escribir el monólogo del que les hablé al principio, Conferencia sobre la lluvia, me preguntaba, la gran pregunta psicológica es ¿por qué alguien habla solo? O sea, ¿por qué alguien habla solo sin estar loco? O sea, ¿cuál es la verosimilitud de que alguien esté perorando? Tiene que haber una causa, tiene que haber una razón. Y, bueno, en mi obra no voy a decir cuál es la causa, cuál es la razón, pero se trata de descubrir eso, de descubrir al otro que hace posible esa divagación, ¿no? Y yo creo que eso también es una derivación de los monólogos interiores. O sea, el monólogo en voz alta también es una forma de la divagación, el cambio de, como dije aquí, el cambio de tema como tema mismo. Sí. Pues no sé si... ¿Damos por terminar? ¿No te parece? Sí, perfecto, ya terminamos. Sí. Bueno, Bueno, muchísimas gracias.